Alabado sea el Rey y Señor del universo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa bien especial para ustedes y yo estoy seguro que está cargado de bendiciones para usted y para todos sus seres queridos. Y es que cuando nos acercamos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, cosas maravillosas pasan, hermanos. El que está triste se alegra. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener esperanza en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. El que está atado siente el deseo de ser libre en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. El que está enfermo sana. El que está herido, pues experimenta vida nueva. Y el que está lejos de Dios, si escucha la palabra de Dios, si le da un lugarcito en su corazón al Señor Jesús para que esa palabra cale, esa persona comienza a experimentar vida nueva, un deseo de acercarse a la fuente de vida y para siempre, que es el Señor Jesús. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más en este programa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos como que una pausa en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor. Gracias, mi Dios, porque no necesitamos un teléfono para comunicarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás atento a nuestras necesidades. Gracias, mi Dios, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti. Somos especiales para ti, Señor. Valemos tu sangre, mi Dios. Somos la niña de tus ojos, Padre Santo. Somos amados por ti eternamente, eternamente, Señor. Gracias, mi Dios, porque como dice tu palabra, nos tienes grabado en la palma de tu mano y en el centro de tu corazón. Sí, Señor. Y aunque una madre, como dice tu palabra, se olvide el hijo de sus entrañas, aunque una madre se olvide que tuvo a su hijo por 9 meses en su vientre, tú nunca te olvidarás de nosotros, Señor. Y aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi Dios, tu amor por nosotros jamás pasará. El mundo se va a acabar un día, Señor. Todo lo que existe se va a terminar un día, pero tu amor por nosotros jamás pasará. Señor, si estuviéramos conscientes de esa realidad, que tu amor es constante, que tu amor es fiel, que tu amor nunca se termina. No importa, Señor, los malos pasos que hayamos podido dar o que estemos dando. No importa, Señor, los pecados que hayamos cometido o estemos cometiendo. No importa, Señor, las ofensas que hayamos hecho contra ti. No importa, Señor. Tú nunca dejas de amarnos porque tú eres fiel. Tú eres amor y el amor nunca termina. Señor, enséñanos a reconocer lo mucho que nos amas, que si hay alguien que realmente merece nuestro amor, eres tú, mi Dios, y que nosotros podamos en el día de hoy, con la fuerza de tu Santo Espíritu, con el poder que hay en nosotros, porque tú vives en nosotros, que podamos de verdad amarte a ti con la misma intensidad, con el mismo poder, con la misma fuerza, Señor, con que tú nos amas a cada uno de nosotros, reconociendo que lejos de ti nada bueno vamos a encontrar. Sufrimiento, vacío, soledad, destrucción, pero que solamente contigo, mi Dios, hay vida, hay esperanza, hay gozo y hay salvación eterna. Señor, bendice a cada uno de tus hijos en este momento. Llénalos, mi Dios, del gozo de tu presencia, de la fuerza de tu Espíritu Santo, y que con más y más poder podamos proclamar desde lo profundo de nuestro ser: Jesucristo está vivo, Jesucristo está vivo, y porque Él vive hay esperanza, hay posibilidades nuevas, hay vida nueva y hay salvación eterna. A Cristo que vive, hermano, hermana, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor por nuestro productor Pablo Pilco, que estuvo un poquito mal de salud ayer, pero
pedimos al Señor que se mejore pronto y que pronto pueda estar con nosotros de nuevo en este programa. Conozca primero su fe católica. Damos gracias al Señor por Alberto Ruiz de Bogotá, Colombia, que pide por el Espíritu Santo y pide por la unidad de la iglesia. Que el Señor te bendiga, Alberto, en abundancia, a ti y a tu familia. Damos gracias al Señor por ti, Regina Sandoval de Nueva Orleans, que pide oración por su hermana Felicia, quien recientemente, Felicia yo creo, que es Alexandra, ¿verdad?, que cumplió recientemente años, y también por el 8º aniversario de su papá. Pedimos al Señor por toda la familia, que el Señor les bendiga en abundancia. Y también pues pedimos por María Jiménez de Dallas, Texas, que pide por su hijo Guadalupe, que está preso, que el Señor le bendiga y que pronto pueda salir. Y no solamente tener una experiencia de liberación física, pero más aún en su espíritu, que sea liberado de toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos también por los cardenales, él pide a Alberto Ruiz de Colombia, por los cardenales que van a estar en este cónclave para elegir al próximo Papa. Pedimos también por Benedicto XVI, que el Señor le bendiga y que esta nueva etapa de su vida esté llena de bendiciones para él. Y damos gracias al Señor por sus muchísimos años de servicio. También por Esperanza Díaz de Guatemala, que pide para que el Señor la libere de su depresión y de su ansiedad. Que el Señor te bendiga en abundancia. Germán Delgado de Manhattan, New York, pide por su abuelo Florencio Vargas, que falleció. Y pues fue él quien le enseñó la fe, que reciba don Florencio la corona de los santos, que es el cielo. Y Marta Díaz de Miami, quien se está preparando para hacer su primera comunión, que el Señor te bendiga y te llene de pies a cabeza de su santa y transformadora presencia. Y Edna González de Puerto Rico pide por su familia, por su esposo, que es alcohólico, y también por su suegro, que está muy enfermo, que el Señor les bendiga a toda la familia, los libere y los llene de su santa presencia. Y también pedimos por todos los hermanos y hermanas que nos solicitan oraciones a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y que puedan experimentar, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Y antes de ir al tema de hoy, yo quiero que estemos conscientes de la decisión de su santidad Benedicto XVI. Han habido muchísimas, pero muchísimas especulaciones, hermanas y hermanos. Yo soy periodista por profesión y a mí me decían mis profesores: cuando escuchen una noticia, cuando vean una noticia, cuando lean una noticia, crean el 10%. ¿Por qué? Porque toda noticia va a ser dada a través del filtro de experiencia del ser humano. Y no todos tenemos la misma experiencia. Y en relación a la iglesia y en relación a Dios, no todos tenemos la misma fe, ni tenemos las mismas experiencias. Así que cada cual, aunque objetivamente muchas veces, pero va a dar su punto de vista, que va a ser no necesariamente de acuerdo a la verdad. Benedicto XVI tiene 85 años de edad, hermanas y hermanos. La edad para uno retirarse usualmente es a los 62, 63, 64, 65 años. El ciclo de la vida se va cerrando y los huesos se van cansando, van doliendo más, y el ser humano comienza a experimentar desgaste, no solamente corporal, sino que pues también intelectual. Llega un momento en que la persona no tiene los mismos bríos, las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 20 o 30 o 40 o 50 años. Su santidad Juan Pablo II pidió, y esto fue como que un decreto que él presenta a todos los obispos del mundo, que a la edad de 75 años tienen que presentar su renuncia. A la edad de 75 años, todos los obispos, no importa dónde estén, tienen que presentar su renuncia al Papa, que es el obispo de Roma. Pero lo interesante es que el Papa es el obispo de Roma, y también como obispo de Roma, él tiene la posibilidad, si así lo desea, de retirarse a la edad de 75 años. Hay personas que dicen, no, pero tiene que cargar con su cruz y tiene que ir hasta el final. Yo recuerdo con mucha tristeza a su santidad Juan Pablo II, la última vez que él sale al balcón de su habitación para hablarle a la comunidad que lo estaba esperando, y todo lo que pudo hacer fue, eso fue todo. Es decir, Dios puede hacer milagros, y Dios puede haberle dado voz al Papa en ese momento, pero Dios es un Dios de orden. Y si Dios va a estar constantemente metiéndose en su orden para cambiarlo, entonces Dios es un Dios de desorden y no un Dios de orden. En el caso de Juan Pablo II, él prefirió quedarse hasta el final. Bendito sea Dios.
Él decía, Jesucristo no se bajó de su cruz, yo tampoco me bajaré de la mía. Pero no todo el mundo es Juan Pablo II. Y cada uno de nosotros tiene una constitución diferente y tiene diferentes talentos y diferentes formas de servir a Dios. En el caso de su santidad, Benedicto XVI, qué pena, tanta gente que especula, ¿por qué se va Benedicto XVI de su cargo? ¿Por qué deja su cargo como vicario de Cristo? Pues deja su cargo como vicario de Cristo porque él siente que ya sus fuerzas no son las mismas. Y está bien, hermano. Está bien que uno sienta que ya no puede rendir como rendía anteriormente. Yo tengo 65 años de edad. Yo lo dije en la rueda que tuvimos de compartir la noticia de su santidad, Benedicto XVI. Yo dije que llega un momento en que ya yo tengo que pensar también en retirarme. Y eso no quiere decir que voy a dejar de ser sacerdote. Eso no quiere decir que no voy a seguir sirviendo a Jesucristo. Por supuesto que sí, pero en formas diferentes. Qué hermoso si nosotros, en vez de criticar o especular o de juzgar, tomáramos la decisión de orar por este gran hombre de Dios, este hombre que por tantos años dio su vida al servicio, no solamente de la iglesia, pero del mundo entero. Y que oremos también por el próximo Papa que va a ser elegido en unos próximos días, para que, lleno del Espíritu Santo, pueda seguir guiando la barca de Pedro, la iglesia, en esta nueva época que nos va a tocar a todos nosotros en alguna forma, pues compartir. Oremos por el Papa, el vicario de Cristo, oremos por la iglesia, para que la iglesia de verdad sea signo visible de la presencia de Jesús, no solamente para los cristianos, pero para el mundo entero. Tenemos en estos próximos años esperanza, hermano, de que la iglesia va a seguir zarpando sobre estos mares tempestuosos como la barca de Pedro, hacia el rumbo que Dios tiene para ella, que es el puerto seguro que es el cielo. Y hablando de la iglesia de Jesucristo, tenemos que hablar de Jesús también. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Jesús es Dios. Creemos firmemente como cristianos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, es Jesucristo. Jesucristo instituye su iglesia, ¿para qué? Para que sigamos conociendo la verdad, que al fin y al cabo la enseña Jesús a través de su iglesia. ¿Para qué? Para que la verdad nos haga libres. En el credo decimos, creo en Jesús, creemos en Jesús, creemos en Dios Hijo. En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios Hijo que toma un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Cuando le preguntas a las personas qué creen sobre Jesús, hay personas que dicen, bueno, pero Jesús fue un gran hombre, Jesús fue un profeta, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un hombre bueno, pero hasta ahí llegamos. Jesús no es Dios. Entonces, si dices que Jesús fue un profeta, que Jesús es un gran maestro, que Jesús fue un hombre bueno, pero que Jesús no es Dios, estás diciendo que Jesús es mentiroso. Tan sencillo como eso. Estás diciendo que Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, también la palabra de Dios nos dice que Dios habló a través de muchísimos profetas y diferentes formas en el Antiguo Testamento, pero que últimamente habló a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos que Jesús es de la misma esencia que el Padre, es decir, es lo mismo que el Padre, es decir, es Dios. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? No quién es Jesús para otra gente, sino quién es Jesús para ti. ¿Es Jesús un profeta? ¿Es Jesús un hombre bueno? ¿Es Jesús quien nos viene a enseñar unas leyes basadas en el amor que son muy bonitas? ¿O es Jesús de verdad el único que te puede salvar? El único que te puede sacar de la miseria en que estás metido y darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Es Jesús, de verdad, ese Dios que se hizo hombre para morir por ti en una cruz, en el Calvario, para decirte, hijo mío, tú vales mi sangre. Te amo hasta el extremo, hasta el punto de darlo todo por amor a ti, para que tú no mueras, pero para que tengas vida y salvación eterna.
Ese es Jesús para nosotros, los cristianos. Ese es Jesús para nosotros, los católicos. El Dios hecho hombre, para que nosotros, uniéndonos a Él a través del bautismo y uniéndonos a Él a través de nuestra decisión de amarle y de serle fiel a Él, podamos caminar con Él, escuchando sus enseñanzas a través de la iglesia que Él funda, que es la Iglesia Católica, hasta que podamos entrar en su presencia y recibir de sus manos la corona de la victoria, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Ese es Jesús. Y bendito sea el Señor por la iglesia que Jesús instituye y por el primer de los papas, que es Pedro, su vicario, su asistente, y por todos sus sucesores hasta el presente, Benedicto XVI. Para que ustedes nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos una vez más, hermanas y hermanos, a este es su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y hablando de Jesús, hay una prosa muy hermosa que me gustaría compartir con ustedes antes de comenzar con las preguntas y respuestas. Y esta prosa dice así, se titula Una vida solitaria. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya la conocen. Dice, hace 2000 años nació un hombre, contrariamente a todas las leyes de la vida. Nació en un pequeño pueblo, hijo de una campesina. Se crió en otro pequeño pueblo y trabajó en un taller de carpintería. Hasta los 30 años, más o menos. Entonces, por 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo público, nunca formó una familia ni fue dueño de una casa. No fue a la universidad. Nunca visitó una gran ciudad. Nunca viajó más de 300 kilómetros desde el lugar donde había nacido. No hizo ninguna de las cosas que ordinariamente asociamos con la grandeza. No tuvo otra carta de presentación que a sí mismo. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volcó en contra de él. Sus amigos se escaparon y fue entregado a sus enemigos. Se burlaron de él y lo sometieron a juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos sortearon entre sí su túnica, la única posesión que tenía en esta tierra. Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada, gracias a la compasión de un amigo. Han pasado 20 siglos y todavía él es la figura central de la raza humana y el líder del progreso de la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos, han afectado la vida del ser humano en la tierra, tanto como la vida solitaria de este hombre. ¿Y su nombre? Jesucristo. En estos momentos, hermanas y hermanos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he visto que algunas personas acostumbran tomar una fracción de la hostia que acaban de recibir y se la dan a sus hijos menores. La madre saca de su boca una fracción y se la da al niño que lleva en brazos mientras le enseña a decir amén. ¿Es incorrecto por cuestión de orden? Óscar Arturo Gutiérrez Maza. Arturo, muchísimas gracias. Es incorrecto. Está en contra de lo que exige la Iglesia. Primero que todo, porque la criatura no tiene conocimiento de lo que está recibiendo. En la comunión, hermanas y hermanos, estamos recibiendo la totalidad de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 que tenemos que estar conscientes de lo que estamos recibiendo. Es decir, no es cualquier cosa, porque si no estamos forjando nuestra propia condenación al no reconocer el cuerpo.
Hay diferencia, por ejemplo, entre el sacramento del bautismo y el sacramento de la comunión o la Eucaristía. Hay personas que dicen, bueno, pero si al fin y al cabo, si bautizamos a niños, ¿por qué no darle la comunión a los niños también? Por un tiempo fue costumbre de la iglesia de que los niños recibieran la comunión en una prematura edad. Y todavía algunas iglesias, especialmente las ortodoxas, hacen eso. Mezclan el pan consagrado, el cuerpo del Señor, con la sangre del Señor y se lo dan en una cucharita a las personas y especialmente a los niños. Pero ¿por qué la Iglesia Católica desistió de esa práctica? Pues de nuevo, como está diciendo anteriormente, porque tiene que haber una previa preparación. ¿Qué es lo que estamos recibiendo cuando nosotros nos acercamos al altar del Señor? No es cualquier cosa, es el sacramento central, es el más importante de todos, porque estamos recibiendo la totalidad de Dios, el cuerpo del Señor, su sangre, su alma, su humanidad, su divinidad, la totalidad de Dios. En el sacramento del bautismo, sí recibimos la vida de Dios y por eso es importante recibir al Señor en el sacramento del bautismo a una temprana edad. Pero también el bautismo es el medio que Dios utiliza para reconciliarnos con el Padre. Es el medio que Jesucristo utiliza para hacernos uno con el Padre en Él, en Cristo Jesús. De ahí la importancia de bautizarnos a una temprana edad, porque venimos a un mundo que está contaminado por el pecado. Y cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros somos liberados de esa contaminación. Fíjense lo que dice el Salmo 51, versículo 7. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, dice la palabra de Dios. Y si vamos a Romanos capítulo 6, vemos como la palabra de Dios nos dice que al ser bautizados en Cristo somos sumergidos en Cristo Jesús para participar de su muerte, para comenzar una vida nueva. Es decir, el bautismo nos echa afuera la vida vieja, es decir, la vida contaminada con el pecado. ¿Para qué? Para comenzar una vida santa, sumergida en la misma presencia de Dios. Para poder recibir la Santa Comunión adecuadamente, tenemos que tener un proceso de formación. Y la formación se da a las personas que ya tienen edad suficiente para poder estar conscientes de lo que vamos a recibir. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Reverendo Padre, desde hace días me da vueltas en la mente un argumento protestante sobre las bodas de Caná. ¿Qué sentido tiene el milagro de convertir tantos litros de agua en vino que va a hacer que se embriaguen los invitados si al Señor no le gustan las borracheras? San Pablo mismo condena fuertemente esta conducta humana. Le agradezco su respuesta. Poncho. Poncho, Dios te bendiga. Es decir, Dios nos da a nosotros cosas que son muy buenas y las podemos hacer muy malas, depende de nosotros. Por ejemplo, Dios le da la capacidad al ser humano de tener deseos sexuales. Pero ¿cómo usamos nosotros nuestra sexualidad? Ahí está la diferencia. Yo puedo, como célibe, optar por mantenerme casto y esa energía sexual canalizarla en el servicio a los demás. Bendito sea Dios. Otra persona puede hacer algo diferente. Un esposo, una esposa puede tener relaciones íntimas con su cónyuge y bendito sea Dios, es una cosa positiva, maravillosa y sobre todo si están abiertos a la vida. Pero puede ser una cosa muy negativa, muy en contra de la voluntad de Dios, si esa persona ve pornografía, por ejemplo, o si esa persona tiene una relación ilícita, es decir, fuera del matrimonio, está en adulterio. Entonces, no es lo que Dios nos da, sino lo que hacemos con lo que Dios nos da, que se hace la diferencia. En el caso del vino, por ejemplo, el Señor Jesús lo que hace es cambiar agua en vino. Él es el que está en control de todo lo que existe, de la materia, y Él lo hace ¿para qué? Para que las personas puedan en una forma sana divertirse. San Pablo, por ejemplo, habla acerca del vino, la importancia del vino tomado mesuradamente o tomado con moderación, dice San Pablo, y este es el consejo que le da a Timoteo. En la carta primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice, no sigas bebiendo agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. El vino tomado en moderación no es nada malo. Hay algunas personas que no pueden tomar ni una gota de vino
ni una gota de licor. ¿Por qué? Porque se hacen adictos y tienen que seguir tomando. Hay otras personas que pueden tomar una copa, 2 copas y suficiente. Entonces, el Señor Jesús nos da dones, pero lo que hacemos con los dones es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, el vivir en gracia o el estar en pecado. Y tanto así que en el libro, o en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, en el versículo 27, dice que la borrachera es un pecado serio. Y dice San Pablo al final, les he dicho y se los repito, que los que hacen tales cosas no serán herederos del reino de los cielos. En estos momentos, otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero hacerle una pregunta sobre el Evangelio de San Lucas. ¿Quién es Teófilo? ¿Una persona o una comunidad? Muchos saludos y felicidades por el programa. Eduardo Rueda, México. Eduardo, Dios te bendice. El nombre Teófilo aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra de Dios: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. ¿Quién es Teófilo? ¿Y por qué el evangelista Lucas utiliza ese nombre? Teófilo puede ser una persona, ¿verdad? Conocemos muchos Teófilos, pero Teófilo, la palabra Teófilo, teos, que significa Dios, y filio, que significa amigo, amigo de Dios, se está refiriendo, de acuerdo a la mayoría de los teólogos hoy día, a la comunidad cristiana. Entonces, cuando el evangelista Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, usa el nombre Teófilo, lo que se está refiriendo es a la comunidad que cree en Jesucristo, realmente a los amigos de Dios. Tenemos en estos momentos otra pregunta, así que vamos a escuchar cuál es esa pregunta. Adelante, por favor. ¿Cómo es eso que la iglesia dice que Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos? ¿Acaso no fue el mismo Jesús quien resucitó a Lázaro y a la viuda de Naín antes de que él mismo resucitara? Francisco Moya, de Honduras. Muy interesante la pregunta, Francisco, y podemos decir, bueno, pues ¿cómo es eso que la iglesia dice que Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos, cuando bien conocemos por la Santa Biblia, por ejemplo, que en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 30 en adelante, vemos como Jesús resucita a su amigo Lázaro. Y vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Lucas y vemos cómo Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús es el primero en resucitar? Pues si vamos nosotros a la carta de San Pablo a los romanos, fíjense lo que dice, qué interesante. Por eso es importante estudiar la Biblia y conocerla a la luz de lo que enseña la iglesia. Versículo 9 dice la palabra de Dios, capítulo 6 de la carta de San Pablo a los romanos. Sabemos que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Ahí está la diferencia. Lázaro y el hijo de la viuda de Naín fueron resucitados por Jesús, pero ¿qué pasó? Murieron después de un tiempo. Pero Jesús, cuando muere y resucita, ya no muere más, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús realmente es el primero que resucita para la vida eterna. Jesús es el primero que resucita como en su naturaleza humana para la vida eterna. Y después de él, que es el primero en resucitar de entre los muertos, venimos todos los demás. Incluso el hijo de la viuda de Naín y también, pues, Lázaro, el amigo de Jesús. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Esperamos sus llamadas y llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Saludamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanas y hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. El teléfono para que nos llamen 1-800-221-9460 y llamadas internacionales 1205-271-2980. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar con mayor profundidad las razones por las cuales los católicos bautizamos a los niños? Sabemos que los hebreos circuncidaban a los niños a los 7 días. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Pero hay algunos católicos que están siendo influenciados por los protestantes y aducen que un niño no tiene la capacidad de discernir si quiere o no ser bautizado. No me parece esa actitud, pues ellos llevan a sus niños a estudiar a muy temprana edad, pues saben que eso es bueno para el futuro. Entonces, ¿por qué no llevan a esos niños a Cristo? Sergio, de Guatemala. Sergio, interesantísima tu pregunta y tu comentario también. Es decir, venimos, como dije anteriormente, a un mundo que está influenciado por el pecado. Está contaminado por el pecado. Y si nosotros entramos en un ambiente de contaminación, pues en alguna forma estamos contaminados también. En alguna forma estamos enfermos también a causa de la contaminación, en este caso el pecado. ¿Qué hace un papá o una mamá cuando el hijo contaminado por un ambiente X está enfermo? Lo deja hasta que crezca y cuando crezca, que tenga una madura edad, no sé, de 15, 20, 30 años, le dice, hijito, mira, has estado enfermo toda tu vida, ¿quieres ir al médico? ¿Quieres sanar? El papá, la mamá no hace eso, ¿verdad? Lleva a la criatura al médico a la mayor brevedad posible. ¿Qué es el bautismo? Es llevar a la criatura al médico. ¿Y quién es el médico? Jesucristo. ¿Y para qué llevar la criatura al médico? Para que lo libere de toda contaminación, de toda influencia del mal, y esa criatura pueda crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Depende entonces del ejemplo, del testimonio de vida de papá y de mamá y de los padrinos, y sí, de la familia y aún de la comunidad, para que esa criatura pueda seguir creciendo con la gracia santificante recibida en el bautismo, en presencia de Dios y de los hombres. Pero eso depende de papá y de mamá. Hay muchos padres que tienen hijos, pero que no educan a sus hijos en el camino del Señor. Y la palabra de Dios, uno de los pasajes más hermosos para mí en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, es: enséñale a tu hijo desde temprana edad, desde el principio, el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. La palabra de Dios en varios pasajes de la Santa Biblia. Uno, 1 Corintios, capítulo 1, versículo, creo que es el versículo 14, vamos a ver aquí, la palabra de Dios que nos habla acerca de la importancia del bautismo. Versículo 14 dice: doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas, a la familia. En la familia no solamente los adultos cuentan, es decir, los niños también son parte de la familia. Y si vamos también al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, versículo 33, vemos como el carcelero hace bautizar a toda su familia, adultos y jóvenes, aún los esclavos, los sirvientes, porque son considerados parte de la familia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? A través del bautismo. Y desde temprana edad. ¿Para qué? Para que desde temprana edad podamos tener la presencia de ese que nos sana, que nos libera y que nos salva, que es Cristo Jesús el Señor. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, tengo 10 años y le tengo una pregunta. Yo sé que Dios nos ha dado la capacidad de elegir a quién seguir, Dios o el demonio. Si yo decido seguir al demonio, cosa que yo no haría, ¿por qué Dios permitiría eso sabiendo que Él quiere lo mejor para mí? Contésteme cuando tenga tiempo, no estoy apurado. Gracias por su tiempo. Alexandro Aguilar. Alexandro, Dios te bendiga, pues este es el tiempo para contestar tu pregunta. Y muchísimas felicidades. A la temprana edad de 10 años ya estás conociendo al Señor, ya estás amando al Señor, ya tienes el deseo dentro de ti de seguir a Jesucristo. Ojalá que cada día más y más Jesús sea el centro y el Señor de tu vida. Y eso es lo que tú estás haciendo, Alexandro. Estás tomando la opción de seguir a Jesús. Tú bien pudieras decir, bueno, pues yo no quiero seguir a Jesús,
yo quiero vivir en pecado, yo quiero vivir de acuerdo a lo que me dice el mundo que tengo que hacer, de acuerdo a lo que me dice mi carne que tengo que hacer. Y Dios te va a respetar porque Dios te ama. El amar significa dejar a la persona libre para tomar decisiones. ¿Escuchaste? Claro, el Señor va a hacer todo lo posible para que tú camines en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo, no hay otro camino. Porque bien sabe Dios que si caminas en otro camino, en el camino del mundo, te vas a destruir tú y vas a destruir un montón de gente en el transcurso de tu vida. Pero el Señor te da libertad porque te ama. ¿Por qué? Porque el amar significa dejar a la persona libre para tomar decisiones. Pero si bien es cierto, de nuevo, que el Señor nos da esa libertad, también en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, el Señor nos dice, delante de ti presento dos caminos, la vida y la muerte. Y dice el Señor, escoge la vida, escoge a Dios y vivirás tú y toda tu familia. Alexandro, que Dios te bendiga y que sigas tomando la opción más importante de tu vida, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Pedro, Dios lo bendiga, pues nos ayuda a acercarnos a ese santo tesoro que es Cristo Jesús. Quisiera preguntarle, ¿qué debo hacer al descubrir la infidelidad de mi esposo después de 20 años de matrimonio? Él, lejos de rectificar, me castiga con su rotunda indiferencia. ¿Debo divorciarme o debo de esperar en Dios que se convierta en un hombre piadoso, un hombre de fe y se arrepienta de su pecado? Gracias. Cecilia, de Venezuela. Cecilia, tenemos siempre que confiar en Dios. Tenemos siempre que creer que con Dios todo se puede y todo se alcanza. Y la palabra de Dios bien claramente nos dice en el libro de Génesis, y también Jesús lo reafirma en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, cuando dice, de manera que no son dos, sino una sola carne, pues bien lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Pero ¿qué haces tú, Cecilia? Es decir, si tu esposo no solamente comete el pecado horroroso del adulterio, sino como que se pone como una estatua que no quiere que le digas nada, y no solamente eso, sino que busca la forma de lastimarte. ¿Qué yo haría en tu situación? Yo creo que lo que haría Jesús, me sentaría con tu esposo y si no te quiere escuchar, pues tú le dices, me tienes que escuchar aunque sea la última vez. Y le dices, ¿qué está pasando? ¿Y por qué estás actuando así? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar nuestra relación? ¿Y qué podemos hacer nosotros para de verdad cimentar nuestra relación en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor? Si tienes hijos, pues decirle. Tenemos que estar conscientes de que tenemos una responsabilidad, no solamente el uno para con el otro delante de Dios, pero también tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. ¿Qué clase de herencia le vamos a dar a ellos a través del ejemplo que estamos viviendo? Y pedirle mucho al Señor que tu esposo recapacite y que todos ustedes dos busquen ayuda. Acuérdate, Cecilia, en una relación los dos tienen falta, los dos tienen culpa. Yo no te digo que tú tengas más culpa que él y no te estoy diciendo que él no tenga más culpa que tú. Lo que te estoy diciendo es que en toda relación matrimonial, especialmente, los dos, ambos, en alguna forma, tienen cierto grado de culpa. Y hay que buscar no seguir lastimándose el uno al otro, pero buscar la sanación que se encuentra siempre en Cristo Jesús. ¿Por qué no hablar con Él? Y si Él accede, buscar un sacerdote de confianza que les ayude a buscar la solución para el problema. Y la solución siempre va a ser Jesucristo. Pero si llega el momento en que Él no está de acuerdo con seguir, pues entonces yo te aconsejo una separación legal. No un divorcio, una separación legal. Y que Él tenga tiempo para discernir, para ver qué es lo que Él quiere hacer. Y tú ora por Él. Y tú pide la ayuda de todo el mundo que le puedes pedir para que hable con Él. Y que Él tome su decisión. La pelota estará en sus manos y no en la tuya. Y que Él decida qué es lo que quiere hacer. Pero tú cuídate si Él dice que no quiere hacer nada. Cuídate tú. Sé buena contigo mismo. Y si tienes hijos, ayúdalos a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos a través del buen testimonio de vida cristiana que le vas a ofrecer. Cuenta con nuestras oraciones y déjanos saber qué pasa y que Dios te bendiga. En estos momentos, tu correo electrónico. Adelante, por favor.
Apreciado Padre, si la Iglesia Católica enseña que no debemos de tener imágenes como si fueran dioses, entonces, ¿por qué en las procesiones se llevan imágenes y se cargan como si fuera el mismo Dios? Por favor, explique porque no entiendo nada. Bendiciones. Yolanda Salvatierra, de Guatemala. Bendito sea el Señor. Yolanda, pues la razón por la cual llevamos imágenes en procesiones es porque la imagen representa la presencia de Dios. La imagen representa la presencia de Dios. Las imágenes en la iglesia son como flechas que apuntan hacia Dios. No quiero decir con esto que no hayan personas que tergiversen las enseñanzas de la iglesia y piensen que al tocar la imagen van a recibir lo que Dios les promete dar, en fin, cualquier cosa, ¿no? La imagen es una imagen. La imagen no tiene poder en absoluto, pero la imagen representa a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Dios, que es Jesús el Señor. Si nosotros vamos y si leemos un poquito la Santa Biblia, vemos cómo la Biblia no solo habla de procesiones de imágenes, pero acepta el uso de las imágenes en procesiones. Por ejemplo, en el caso de David, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y prácticamente todo ese capítulo nos habla acerca de que llevaban el arca de la alianza. En el arca de la alianza habían 2 querubines, es decir, que Dios mismo le había dicho a Moisés que hiciera, tallados en oro puro. Los pusiera uno a cada lado del arca. Y esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Ellos cargaban esa arca. Que ahí estaban los querubines. Los querubines no son dioses. Los querubines apuntan hacia Dios, hacia la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo. Y dice la palabra de Dios que David y todos los israelitas, versículo 5, capítulo 6, bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarras, arpas, tambores, etc. Tenemos que tener una fe bien educada y bien fundada. Las procesiones son buenas. ¿Por qué? Porque son signos de la fe que vivimos en ese que está entre su pueblo, que es Jesús el Señor. Y las imágenes que llevamos no son dioses, no son ídolos, son flechas que apuntan hacia la presencia de ese que es el único y verdadero Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Para que nos llamen, hermanos y hermanos, el teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460, llamadas internacionales 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Qué bueno estar con ustedes una vez más, hermanas y hermanos, en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Doy gracias a Dios por tantas llamadas que hemos recibido de Roberto, de Carlos, de Videlia, de Margarita, de Ramón, de María, de Rosa, de Omar, de Germán, de Rosa, también un montón de llamadas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a estar contestándolas muy pronto y todos los que piden oración pueden estar convencidos de que vamos a estar orando por ustedes de una forma muy especial. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Pentecostés. A veces veo su programa. Me gusta mucho por la manera en que usted habla y explica. En uno de sus programas usted se refirió a los evangélicos como perseguidores de Jesucristo, cuando en realidad ellos quieren que se les explique el porqué de muchas cosas que la Iglesia Católica hace. Yo no soy católica, pero no dejo que nadie hable mal de la Iglesia, aunque sí hay que reconocer muchos errores que cometió, permitiendo que se infiltraran hombres no llamados por Dios. No todos los evangélicos cristianos somos perseguidores de la Iglesia Católica, al igual que no todos los católicos son inmorales. Pienso que mejor es no juzgar. Gracias a la Iglesia Evangélica yo conocí a Cristo y lo reconocí como mi único Salvador. Me convertí y ahora vivo para agradarle a Él.
Le pido cada día a Dios que cuando esté frente a Él me sonría y mis obras sean aprobadas. El nombre de la persona no lo capté, desafortunadamente, pero hermana, muchísimas gracias por tu llamada, muchísimas gracias por tu ejemplo de fe y doy gracias a Dios por personas como tú dentro de la fe evangélica. Desafortunadamente, y Luz es la persona, Luz Adriana, no todo el mundo piensa como tú. Y hoy día, desafortunadamente, si muchos católicos se han pasado a iglesias protestantes y sobre todo evangélicas, es desafortunadamente por el veneno que muchos pastores han sembrado en los corazones de muchos católicos, de llamar a la iglesia católica la ramera, la prostituta, de decir que la iglesia católica se va a condenar, se va al infierno. Yo no hace mucho tiempo atrás recibí carta de un pastor que me decía que si yo no me convertía a su iglesia, yo iba al infierno. Es decir, esto lo escuchamos todos los días, y sin embargo creemos firmemente que Jesús instituye una iglesia, y la iglesia la instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy día, Luz Adriana, hay en Estados Unidos más de 36,000 iglesias supuestamente cristianas, y todas ellas dicen yo tengo la verdad. Pero Jesús no vino a establecer 36,000 iglesias o 40,000 iglesias. Jesús vino a instituir una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y promete al Señor, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. La unidad es de Dios y Dios pide la unidad. Jesucristo pide la unidad. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 21, orando al Padre, dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Por qué el mundo en sus 2/3 partes no cree en Jesucristo? Porque estamos todos desunidos. Creemos, sí, en el mismo Jesús, pero tenemos diferencias de teologías y desafortunadamente muchas veces echan veneno hacia la doctrina de la Iglesia Católica sin entenderla, como tú dices. Por eso tenemos programas como este, para que podamos entender la doctrina de la Iglesia y podamos reconocer la belleza y el valor de sus enseñanzas. Dios no quiere una iglesia dividida. Hoy día más que nunca antes el cuerpo de Cristo está dividido, y sin embargo muchos son los que siguen dividiendo la iglesia, causando todo tipo de polémicas y también sembrando veneno, no hay otra forma de decirlo, en los corazones de tantas personas. Luz Adriana, yo te felicito porque tú dices: no permito que nadie hable mal de la iglesia. Yo no hablo mal de la iglesia evangélica, yo simplemente presento la verdad, y la verdad es que en la desunión no está Dios. Dios está en la unión, Dios está en el amor. Ojalá que algún día comience la palabra de Dios en Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 16, en que podamos ser verdaderamente un solo rebaño y tengamos por Señor y Dios a un solo pastor, que es Jesucristo. Ojalá que así sea y pronto. Damos gracias al Señor por Juan Roque de Puerto Rico. Él dice que los medios en que él ha escuchado la noticia del Vaticano, que se celebran misas negras. Juan, es como decir que Puerto Rico está en el África, ¿no? Podemos decir cualquier cosa. Pero ¿cuál es la verdad y dónde se encuentra la verdad? Yo los invito a todos ustedes, hermanas y hermanos, para que vean más el proceso del cónclave a través de EWTN y también escuchen a través de Radio Católica Mundial el desenvolvimiento de este proceso en que se va a elegir al nuevo Papa. El decir que se celebran misas negras en el Vaticano, de nuevo, es como decir, hermano, que Puerto Rico está en África, y es totalmente mentira. Palmira Fuentes de Florida dice que le gusta el programa y que está muy agradecida por las respuestas del Padre Pedro y las preguntas de los televidentes. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga en abundancia. Por cierto, quiero decirles que no estaremos en vivo, desafortunadamente, en las próximas semanas en que se va a celebrar el cónclave para la elección del próximo Papa, porque lo de la elección va a tomar precedente a todo lo demás. Así que en cuanto tengamos Papa, regresaremos con el programa Conozca Primero su Fe Católica en vivo y en directo. Y damos gracias a Dios por John Rivera de Colombia, que dice: ¿por qué no se elige un Papa más joven? Yo estoy de acuerdo contigo, John, y vamos a pedirle mucho al Señor que nos dé un Papa joven, fuerte, con mucha vitalidad, para que pueda dirigir la barca de Pedro a la iglesia en estos próximos años.
Aileen de Puerto Rico dice que parece que sus nietos no han sido bautizados y pregunta qué pasa con los no bautizados. Pues en la misericordia de Dios esperamos y confiamos de que estos niños un día puedan ser bautizados, que sus padres tomen la decisión de hacerlo muy pronto y que ellos conozcan al único verdadero Señor. Si no tienen la oportunidad y no por desidia, sino que por ignorancia los padres no han sido bautizados, pedimos al Señor la gracia para que ellos un día conozcan a Jesús personalmente y se bauticen. Y si no, pues Dios juzgará a cada cual de acuerdo a la oportunidad que cada cual ha tenido de conocer la verdad y de responder a ella. John de California dice que el Espíritu Santo ha iluminado al Papa a renunciar, igual que el Espíritu Santo es quien elige al nuevo Papa, menos mal. Entonces, pues pedir por el nuevo Papa, bendito sea Dios. Y así tenemos muchísimas más llamadas por teléfono. Desafortunadamente, el tiempo es nuestro peor enemigo. Doy gracias a Dios por la oportunidad de hacer ayer por primera vez aquí en los estudios de EWTN, el programa de radio A Solas con Jesús, que sale todos los martes y todos los jueves. Y ayer por primera vez lo hicimos aquí en los estudios. Miren, fue un deleite, fue magnífico. ¿Por qué? Porque con computadoras y todo lo demás, y fue algo especial. Doy gracias a Dios por Douglas Archer y también por Marisela Hasbun, que está produciendo el programa de hoy, por la participación de ellos y por todas las personas que estuvieron en sintonía con Radio Católica Mundial en el programa A Solas con Jesús. Vamos a tener un peregrinaje maravilloso, hermanos. En septiembre, con el favor de Dios, vamos a ir a la República Checa, vamos a visitar Praga, un lugar precioso. También estaremos en Austria y ahí disfrutaremos de los valses austriacos, y también estaremos en Polonia y vamos a ver cosas hermosas, entre ellas pues la belleza de Polonia y también la divina misericordia. Así que ojalá que puedan hacer planes para estar con nosotros en septiembre. Doy gracias a Dios porque pronto en Dallas vamos a tener un congreso maravilloso para toda la familia. Y para más información pueden ver la página de Facebook de este servidor yendo pues a facebook.com/Padre Pedro Núñez, y ahí tienen toda la información y también de los próximos viajes que voy a hacer. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este y por siempre, y los colme de su santa paz. Cristo Jesús que vive y que Él es el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta pronto. Dios primero.